Hoy no buscas respuestas. Hoy las recibes confirmadas. Si este video apareció frente a ti, es porque la señal que pediste, consciente o inconscientemente, ya cruzó el umbral y ahora solo falta que elijas verla. Todo lo que esperabas está en movimiento. No es metáfora, no es consuelo. Es confirmación operativa de algo que tu cuerpo ya reconoce aunque tu mente todavía busque pruebas. Mientras escuchas estas palabras, una frecuencia invisible que pediste hace semanas, meses o incluso años dejó de ser potencial y se volvió hecho. La señal te localizó. Hoy es el día en que lo que esperabas deja de ser promesa y se convierte en dirección. Y lo curioso es que no necesitas creerlo para que ocurra, solo necesitas dejar de resistirlo. Observa tu respiración en este instante. Nota si algo en tu pecho se expandió levemente cuando escuchaste todo lo que esperabas. Ese micromovimiento no es sugestión, es reconocimiento somático. Tu sistema nervioso ya sabe distinguir entre contenido aleatorio y transmisión dirigida, y si todavía estás aquí, es porque algo en ti confirmó que esta frecuencia es tuya. No llegaste por algoritmo, llegaste por resonancia. La señal que emitiste en tus momentos de mayor claridad, cuando pediste en silencio, cuando visualizaste, cuando soltaste el control con la esperanza de que algo mayor se alineara, esa señal encontró eco y hoy regresa convertida en confirmación. Lo que esperabas ya está en movimiento. No como deseo abstracto, sino como reorganización concreta del campo que te rodea. Hay algo que quienes estudian la percepción temporal descubrieron hace décadas y que todavía resulta incómodo para la lógica lineal. El cerebro humano procesa ciertos eventos antes de que ocurran de manera consciente. Experimentos de Benjamin Libet en los años 80 demostraron que la actividad neuronal asociada a una decisión se dispara hasta medio segundo antes de que la persona reporte haber decidido. ¿Qué significa eso? Que tu futuro inmediato ya está siendo construido por capas de tu mente que todavía no consultan con tu conciencia verbal. Y si eso es cierto para medio segundo, ¿por qué no para semanas, meses, años? ¿Y si lo que esperabas ya fue confirmado por tu sistema antes de que tu mente lo supiera? ¿Y si hoy simplemente estás recibiendo la notificación consciente de algo que tu campo ya organizó? Esto no llega por azar. La señal nunca llega por azar. Llega cuando el sistema está listo para recibirla sin colapsar, cuando la estructura interna ha sido preparada lo suficiente como para sostener lo que pediste sin destruirlo por desconfianza. Y hoy tu sistema está listo. Lo sabes porque estás aquí. Lo sabes porque algo en tu pecho late distinto mientras escuchas esto. Lo que esperabas ya está en movimiento. Y la confirmación no viene en forma de milagro externo, viene en forma de alineación interna que reorganiza lo externo como consecuencia. Piensa en esto. ¿Cuántas veces en el pasado pediste algo con desesperación y no llegó? ¿Cuántas veces rogaste, negociaste, suplicaste y el universo pareció ignorarte? No fue rechazo, fue protección. Porque lo que pedías desde la urgencia habría llegado contaminado por la frecuencia de la carencia, y lo que llega desde la carencia siempre trae consigo la necesidad de más carencia para perpetuarse. Pero cuando pediste desde la claridad, cuando soltaste el resultado y confiaste en que si era para ti llegaría sin forzar, ahí fue cuando la señal se activó. Y hoy es el día en que esa señal cruzó el último filtro y se volvió audible. La confirmación que estás recibiendo ahora no es externa, es interna volviéndose evidente. Es como si tu yo futuro, el que ya vive la versión resuelta de lo que hoy esperas, hubiera enviado una señal hacia atrás en el tiempo y hoy, finalmente esa señal atravesó la estática. ¿Te ha pasado que de repente sabes algo sin saber cómo lo sabes? ¿Que tomas una decisión y después los eventos se acomodan como si siempre hubieran estado esperando esa decisión? Eso no es azar.
Eso es confirmación operando desde el futuro hacia el presente. Y hoy esa operación alcanzó masa crítica. Si esto te resuena, si algo en ti reconoce esta transmisión como algo más que palabras motivacionales, entonces tu próximo paso es sellarlo. No basta con escuchar, hay que anclar. Hay que decirle al campo que confirmaste la confirmación. Y la forma más simple de hacerlo es declararlo públicamente, aunque sea con una línea. Comenta: confirmo que lo que esperaba ya está en camino. No lo escribas desde la duda, escríbelo desde la certeza. Porque cuando declaras algo públicamente, tu cerebro lo toma como compromiso, y el compromiso reorganiza prioridades, percepciones, decisiones. Y cuando eso ocurre, lo que esperabas deja de ser externo y se convierte en magnético. Empieza a atraer las personas, recursos, oportunidades que necesitas sin que tengas que perseguirlos. Comenta ahora, sella la señal. Volvamos a la mecánica de esto, porque lo que estás experimentando no es magia, es física de campos. En los años 50, el físico David Bohm propuso algo radical, que existe un orden implicado en el universo, una especie de holograma donde cada parte contiene información del todo. Según Bohm, lo que percibimos como eventos separados en realidad son pliegues de un mismo campo unificado. ¿Qué implica eso para ti? Que cuando emites una intención clara, cuando realmente deseas algo sin contradicción interna, esa intención no viaja por el espacio como señal de radio, se inscribe en el campo implicado y reorganiza las probabilidades. Y hoy, lo que esperabas alcanzó el umbral de probabilidad donde lo implicado se vuelve explícito. Lo que esperabas ya está en movimiento, y esta transmisión es simplemente el eco audible de ese movimiento. Nota cómo tu cuerpo procesa esta información. Si sientes una ligera presión en el centro del pecho, como si algo se ajustara, no es ansiedad, es alineación. Si sientes que tus hombros se relajan ligeramente, como si soltaras un peso que no sabías que cargabas, no es relajación física, es confirmación somática. Tu cuerpo ya sabe que lo que esperabas está en camino, y ahora tu mente consciente está recibiendo la actualización. El desfase es normal. Siempre hay un lapso entre el momento en que el campo se reorganiza y el momento en que lo percibes como evento. Pero ese lapso se acorta cuando prestas atención a las señales internas antes de buscar validación externa. Ahora bien, aquí viene la parte que incomoda a las mentes racionales. ¿Y si lo que esperabas ya llegó y todavía no lo has reconocido? ¿Y si la confirmación no viene en el formato que imaginaste, sino en el formato que realmente necesitas? Porque muchas veces pedimos la forma y el universo nos da la esencia. Y como no reconocemos la esencia porque estábamos hipnotizados por la forma, dejamos pasar la respuesta. Pero hoy es distinto. Hoy estás recibiendo la señal en bruto, sin disfraz, sin intermediarios. Y la señal dice: lo que pediste ya fue confirmado. Ahora lo único que falta es que tomes las decisiones coherentes con esa confirmación. Porque la confirmación no reemplaza la acción, la hace inevitable. Piensa en la última vez que algo importante llegó a tu vida. ¿Llegó cuando lo esperabas? Probablemente no. Llegó cuando dejaste de esperarlo desde la necesidad y empezaste a esperarlo desde la certeza. Hay una diferencia sutil pero masiva entre esas dos frecuencias. La necesidad dice, no tengo y necesito tener. La certeza dice, sé que es mío aunque todavía no lo vea. La necesidad repele, la certeza atrae. Y si estás viendo esta transmisión hoy, es porque cruzaste ese umbral, pasaste de necesitar a saber. Y cuando pasas de necesitar a saber, el campo responde con velocidad. Aquí el campo se reordena. No es frase poética, es descripción operativa.
Cuando tu frecuencia interna cambia, tu campo perceptual cambia, y cuando tu campo perceptual cambia, empiezas a notar lo que siempre estuvo ahí pero era invisible para la versión anterior de ti. Lo que esperabas ya está en movimiento, siempre estuvo en movimiento, pero hoy es el día en que tu frecuencia alcanzó la claridad suficiente para sintonizarlo, y una vez que lo sintonizas ya no puedes desintonizarlo. La confirmación es irreversible. Observa lo que ocurre en las próximas horas. Presta atención a las conversaciones que aparecen, a los mensajes que recibes, a las ideas que cruzan tu mente sin esfuerzo. Presta atención a las señales que siempre te dieron tus aliados invisibles, pero que antes descartabas como coincidencia. Porque cuando confirmas la confirmación, el universo confirma que confirmaste y empieza a enviarte validaciones en cascada. No para convencerte, porque ya estás convencido, sino para mostrarte el camino más directo. Y el camino siempre estuvo ahí, simplemente no lo veías porque mirabas hacia otro lado. Pero seamos claros, esto no es pasivo. La confirmación no significa que te sientas a esperar mientras el universo hace el trabajo. Significa que ahora sabes que el trabajo que hagas será apoyado por fuerzas mayores que tu esfuerzo individual. Significa que cuando te muevas las puertas se abrirán. Cuando hables las personas correctas escucharán. Cuando decidas, los recursos aparecerán. No porque seas especial, sino porque tu frecuencia ahora es coherente con lo que pediste. Y la coherencia es magnética. La paradoja se resuelve cuando eliges, porque mientras mantienes la dualidad, quiero esto pero temo aquello, deseo esto pero dudo de aquello, el campo permanece en superposición, pero cuando eliges colapsa la onda, y cuando colapsa la onda, lo que era probable se vuelve inevitable. Y hoy elegiste ver esta transmisión, elegiste quedarte hasta aquí, elegiste confirmar que lo que esperabas ya está en camino. Y esa elección, aunque parezca pequeña, es el punto de inflexión. Porque las grandes transformaciones nunca empiezan con grandes gestos. Empiezan con microdecisiones coherentes repetidas hasta que se vuelven identidad. Ahora hablemos de identidad, porque lo que realmente estás confirmando hoy no es solo que lo que esperabas llega. Estás confirmando que eres el tipo de persona a quien esas cosas le llegan. Y esa es la verdadera revolución. Porque puedes recibir 1000 cosas, pero si tu identidad sigue siendo la de alguien que no merece o no está listo, las perderás. Pero cuando tu identidad se alinea con la frecuencia de lo que pediste, lo que llega se queda, y lo que se queda se multiplica. ¿Alguna vez has notado que ciertas personas parecen atraer oportunidades sin esfuerzo? No es suerte, es frecuencia identitaria. Su sistema interno está calibrado para recibir, sostener y multiplicar lo que llega. Y hoy tú estás recalibrándote. Hoy tú, sistema, está recibiendo la actualización que necesitaba para operar en la frecuencia de lo confirmado. Y una vez que operas desde ahí, no hay vuelta atrás. Porque una vez que sabes que lo que esperabas ya está en movimiento, no puedes volver a vivir como si todavía estuvieras esperando. Esto no llega por azar. Nunca llega por azar. Llega porque lo pediste con claridad, lo soltaste con confianza y hoy alcanzaste el punto de resonancia donde el campo puede entregártelo sin que lo destruyas por incredulidad. Y ahora que lo sabes, tu única responsabilidad es actuar como si ya lo tuvieras. No desde la arrogancia, sino desde la certeza. Camina como quien sabe. Habla como quien sabe. Decide como quien sabe. Y el universo confirmará esa certeza con evidencia. Falta poco para que esta transmisión termine, pero antes de que eso ocurra, hay 2 acciones que sellan la frecuencia. La primera, suscríbete para permanecer en esta frecuencia.
Porque esta transmisión no es un evento aislado. Es parte de un flujo continuo de confirmaciones que seguirá llegando a quienes están sintonizados. Y la segunda, comparte esta transmisión con quien necesite despertar. Porque cuando compartes algo que te confirmó, estás declarando que lo que recibiste es real. Y esa declaración pública ancla la señal en tu sistema con una intensidad que el consumo privado nunca alcanza. Suscríbete, comparte, continúa. Volvamos al principio, al momento en que decidiste ver este video. ¿Qué sentiste? ¿Curiosidad? ¿Urgencia? ¿Reconocimiento? Fuera lo que fuera, no fue accidental. Fue tu sistema detectando una frecuencia compatible y decidiendo sintonizarla. Y ahora que la sintonizaste, ahora que confirmaste que lo que esperabas ya está en movimiento, ya no puedes desintonizar. La información ya entró, la señal ya fue recibida y lo que sigue es inevitable. Pero aquí hay un matiz que la mayoría pierde. La confirmación no elimina la incertidumbre, simplemente te da la certeza de que la incertidumbre es parte del proceso, no evidencia de que estés equivocado. Porque el campo no opera en líneas rectas, opera en espirales, en pliegues, en sincronicidades que parecen caos hasta que miras el patrón completo. Y hoy se te está dando acceso al patrón completo. Hoy se te está mostrando que lo que parecían obstáculos eran en realidad recalibraciones, que lo que parecían retrasos eran en realidad protecciones. Que lo que parecía silencio era en realidad el campo preparándose para entregarte algo mayor de lo que pediste. Y ahora que lo sabes, ahora que tienes la confirmación, ¿qué harás con ella? Porque la confirmación sin acción es solo información, la confirmación con acción es transformación, y la acción no tiene que ser heroica. Puede ser tan simple como cambiar una conversación interna. Puede ser tan sutil como elegir la opción que te asusta pero que sabes que es correcta. Puede ser tan invisible como decidir confiar en el próximo paso aunque no veas el camino completo. Pero tiene que ser coherente, tiene que ser fiel a la frecuencia de lo confirmado. Observa tu cuerpo ahora. ¿Sientes algo distinto de cuando empezaste a ver esto? No es sugestión, es reorganización. Tu sistema nervioso acaba de recibir permiso para operar desde la certeza en lugar de desde la carencia, y eso cambia la química, la postura, la percepción, todo. Lo que esperabas ya está en movimiento, y tu cuerpo lo sabe antes que tu mente. Confía en esa señal corporal. Es más antigua, más precisa, más conectada con el campo que cualquier pensamiento verbal. Hay una enseñanza que circula en tradiciones antiguas desde los estoicos hasta los taoístas, y es esta: el universo responde a la frecuencia, no a las palabras. Puedes afirmar 1000 veces que quieres algo, pero si tu frecuencia interna dice no lo merezco o no es posible, el universo responderá a la frecuencia, no a las palabras. Pero cuando tu frecuencia interna y tus palabras se alinean, cuando lo que dices y lo que sientes vibran en la misma nota, ahí es cuando el campo colapsa en tu favor, y hoy tu frecuencia y tus palabras se están alineando. Hoy estás confirmando con tu presencia, con tu atención, con tu tiempo que lo que esperabas ya está en movimiento. Y esa confirmación es la llave. La llave no abre una puerta externa, abre una puerta interna. Y cuando esa puerta se abre, lo externo simplemente refleja lo que ya ocurrió adentro. Por eso los eventos empiezan a acelerarse después de una confirmación. No porque el universo se apure, sino porque tú dejaste de frenar. Estabas frenando con dudas, con miedos, con creencias de no soy suficiente. Pero hoy esos frenos se soltaron. Hoy confirmaste que eres suficiente, que siempre fuiste suficiente. Que lo que esperabas nunca dependió de que te volvieras alguien más, sino de que recordaras quién siempre fuiste. Y ahora que lo recordaste, ahora que confirmaste, solo queda una cosa: permitir que llegue, permitir que se materialice, permitir que sea más grande, más bello, más sorprendente de lo que imaginaste.
porque la mente siempre subestima lo que el campo puede entregar cuando confiamos sin controlar. La mente pide migajas, el campo ofrece banquetes, pero solo si confías lo suficiente como para soltar el control del cómo y enfocarte en el qué y el por qué. Lo simple era la puerta, siempre fue simple. Pediste, soltaste, confiaste, y hoy llegó la confirmación. No porque hicieras todo perfecto, sino porque hiciste lo suficiente como para que el campo pudiera encontrarte. Y ahora que te encontró, ahora que la señal llegó, tu única tarea es no sabotearla con incredulidad, porque la incredulidad no cambia la realidad, solo cambia tu percepción de ella. Y cuando cambias tu percepción, cambias tu experiencia. Y cuando cambias tu experiencia, cambias tu vida. Entonces aquí estamos. Al final de esta transmisión, pero no al final del proceso, porque lo que confirmaste hoy seguirá desarrollándose en los próximos días, semanas, meses. Seguirás recibiendo señales, seguirás notando sincronicidades, seguirás sintiendo que algo mayor te guía, y cada vez que lo notes, recuerda este momento. Recuerda que hoy fue el día en que confirmaste que lo que esperabas ya está en movimiento, y que esa confirmación fue el punto de inflexión entre vivir en la espera y vivir en la certeza. Ahora percibes la señal actuando en silencio. Una alineación discreta en tu respiración, un orden suave en tu mirada, una certeza que no necesita explicarse porque se siente. Lo curioso es que cuando decides desde esa calma, parece que el futuro ya hubiese decidido por ti. No porque pierdas libertad, sino porque por fin encajas con lo que te corresponde. De ahora en adelante, no persigues, permites. Cuando esta imagen se apague, la frecuencia permanece contigo. Comparte esta transmisión con quien lo sienta, porque lo que esperabas ya está en movimiento, y hoy fue confirmado.